Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan. Retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Si usted mira a su alrededor, si hace algún ejercicio esta mañana, mueva su cabeza y mire a su alrededor. Pero imagínese que no está aquí. Imagínese que está en un lugar público, en la ciudad. Imagínese eso. Y entonces voltee su cabeza como que se estuviera mirando. La pregunta después de ese ejercicio es: ¿veo razones para tener esperanza? ¿Cuál sería su respuesta? Yo no veo ninguna. No sé ustedes. Estoy mirando a mi alrededor 360 grados y no veo en el panorama humano, no hay algo que me inspire, que me dé una razón para tener esperanza. A eso se debe que la gente esté tan desesperanzada, porque está mirando diferentes opciones, 360 grados. Mira la economía, mira los servicios públicos, mira su propia salud, mira la política, mira las diferentes análisis que hacen los especialistas y no ve nada. Frente a eso, esta mañana yo les traigo razones para tener esperanza. En ese plano humano que visibilizamos todos los días, no encontramos ni una razón. Creo que la única es que estamos vivos. Estamos vivos y eso significa entonces que todavía podemos hurgar, buscar, escudriñar, entre otras posibilidades. El asunto que nos ha ocupado durante la semana pasada y nos seguirá ocupando durante las próximas 2 semanas en este tiempo de ayuno y oración, tiene que ver precisamente con este asunto de la esperanza. Y el enfoque tiene mucho que ver con una renovación. Abundemos en esperanza. Y mientras pensaba en esto, la imagen que venía a mi mente para ilustrar esto de abundar en esperanza es la de los manantiales. Un manantial está en constante ebullición de agua cristalina. Nunca se seca, siempre está emanando. Porque esa agua que sale de allí es necesaria para cumplir ciertos propósitos. La vida humana, la vida animal, la vegetación, todas esas cosas. El día que deje ese manantial de producir agua, entonces eso generaría unas consecuencias terribles. El día que dejes de abundar esperanza, ese día entonces vendrá acompañado de terribles consecuencias sobre ti y sobre la gente que te rodea. Por eso el llamado y la decisión es abundar en esperanza. ¿Y por qué? Bueno, porque hay muchas cosas que
tratan de minimizar, tratan de coartar esa esperanza. Recuerden, el gráfico, 360 grados. ¿Qué miras? Nada que pueda animarte a la esperanza, y eso hace que todo comience a disminuir. Frente a eso, la decisión es abundar en esperanza. O sea, no debemos permitir que nuestra esperanza, nuestra confianza se marchite. Por eso necesitamos una cosa que se llama renovación. Cada día debemos renovarnos en esperanza. Ahora, mientras pensaba en estas razones y oraba buscando un fuerte argumento bíblico, porque no se trata de teorías o de posiciones filosóficas para hablar de la esperanza, y especialmente en este plano divino, concluí con un salmo. Quiero recomendarles en estos tiempos complicados no solo la lectura de la Biblia, sino la lectura de los salmos. Algunos especialistas de la psiquiatría han llegado a la conclusión de que el libro de los salmos es un libro terapéutico, es decir, un libro sanador. Y fui a uno de los salmos que más toca mi alma, por ese carácter cuando lo leo, que no estoy leyendo a David, me estoy leyendo a mí mismo. Es como que si yo estuviera escribiendo el Salmo 23, y eso le da un carácter personalísimo al Salmo 23. No es David quien escribe, ni es David quien está versando, soy yo, José Hernández. Y la mayoría de veces que he usado este maravilloso escrito es cuando oficio un funeral, con el propósito de hacer ver a la audiencia allí que el Señor siempre estuvo pendiente de los detalles del difunto, y que así lo está con todos los presentes. Obviamente este no es el caso, ¿verdad? No estamos en un funeral. Lo cual también el Salmo 23 aplica para los que estamos vivos. Toca al que está a tu lado y le estás vivo. Recuerda que estás vivo. Creo que todos los que estamos aquí sabemos, y los que no se enterarán ahora, que el Salmo 23 se le acredita a David, quien al final de cuentas es más reconocido como rey y guerrero que como pastor de ovejas. Fíjense ustedes. De lo mínimo, de lo poco con que comenzó su vida siendo un pastor de ovejas, un jovencito pastor de ovejas, y luego trasciende a convertirse primero en un guerrero y después en un rey, el rey más querido de todo Israel. Y dice que para llegar él a ser un guerrero, escucha bien, para llegar a ser un guerrero y posteriormente a ser rey, él primero fue un valiente, muy valiente pastor de ovejas. Decía él acerca de sus hazañas como un pastor de ovejas: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. De allí a todo lo que he dicho anteriormente: un guerrero, un rey. Quiere decir que quien escribe esto
no es una persona inexperta, no es un débil, es alguien que ha pasado por procesos. Escúchame bien, la esperanza se nutre de los procesos que vivimos y logramos vencer. Por eso debemos dar gracias a Dios por todo. Esas cosas negativas, adversas por las que has pasado y luego miras hacia atrás y dije, yo creí que me iba a morir. Yo creí que eso me iba a derrotar, pero aquí estoy, lo que significa que eso duro, negativo del pasado te ha fortalecido ahora, y no solamente ahora, sino que te fortalece para el futuro. Levanta tus manos y dale gracias a Dios por todo. Lo que estamos viviendo ahora no será una vergüenza, será una bendición. Porque lo que vivimos ahora como dolor, como tristeza, como indignidad, nos está preparando para cosas mayores. Por eso es importante abundar en esperanza. Volviendo a esto del Salmo 23, en lo personal es uno de mis preferidos. Casi a diario, en algún momento estoy declarando, su vara y su cayado me infundirán aliento. Creo que todos los días, en algún momento estoy declarando la palabra del Señor, del Salmo 23. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Porque cada día, como decía Jesús, trae su propio afán. Cada día vamos a vivir cosas buenas o malas. Entonces, cada día necesitamos de ese aliento. Dile al que está a tu lado, abunda en esperanza. Me lo repito constantemente. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. 4 aspectos de este salmo deseo compartirles hoy, si nos alcanza el tiempo, si no lo seguimos, que estoy seguro que te van a decir cuánto cuidado tiene el Señor de sus ovejas. Y que estoy seguro te van a inspirar a seguir confiado y a seguir teniendo esperanza. Me encanta el Salmo 23 por esa razón de paternidad. No solamente desde el punto de vista de cómo está mirando David al Señor como su pastor. Esa actitud de ese pastor, para mí en lo personal, va más allá de un pastor, es un padre. Es decir, siento la paternidad del Señor cuando leo y reflexiono sobre el Salmo 23. ¿Por qué? Bueno, porque un padre va a tener cuidado de todas las áreas de sus hijos. Va a proveer todo en todas las áreas. Y la primera razón que yo veo aquí para tener esperanza en el Señor es el aspecto relacionado con la provisión, con el proveer. Y precisamente con esas palabras comienza él, David. El Señor es mi pastor. Y luego dice, nada me faltará. Qué importante es subrayar esa palabra nada. Lo que significa que todo está incluido. No hay nada que haga falta en esa provisión.
Y entonces él clarifica un poco más el asunto. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Él está hablando de una oveja literal y está hablando de las cosas fundamentales que necesita una oveja para la sobrevivencia. Así que está hablando de verdes pastos, no está hablando de cualquier pasto, está hablando del mejor pasto. Y no solamente está hablando de cualquier tipo de aguas, está hablando de aguas tranquilas. No hay una corriente que pueda llevarte o afectarte. No, las condiciones, las mejores condiciones que este pastor le daba a David. Y esa es su visión. Él se ve como una oveja y ve al Señor como su pastor. Pero también ve el gesto del pastor en lo que a la provisión de lo necesario se refiere. La pregunta que me hacía en mi reflexión y la comparto con usted en esta mañana es: ¿cuándo comienza esta provisión? ¿En qué momento comienza esta provisión? La respuesta es sencilla. Esa provisión comienza desde el mismo momento en que te pones bajo esa autoridad del pastor, bajo esa cobija del pastor. Cuando entonces tú declaras: el Señor es mi pastor. Yo creo que en esta mañana hay gente que necesita confesar a Jesús como su pastor. Porque ellos mismos se han tenido como su propio pastor, se autopastorean, se autocuidan, se autoproveen. Y eso muchas veces tiene que ver con nuestra altivez, con nuestra soberbia humana. Para ponerse debajo, para recibir esa provisión, tenemos que asumir un acto de humildad y reconocer que Él es el pastor, Él es el Señor. El pastor es quien manda las ovejas, es quien las orienta. Y necesitamos entonces eso de sujeción. David está trasladando la realidad de su oficio hacia su realidad espiritual con el Señor. Pasa de lo literal a lo espiritual. Lo literal era lo que él hacía, lo que él sabía, ese oficio que él dominó durante tanto tiempo. Pero ahora él se está viendo como una oveja y está viendo al pastor como su Señor. Así como él, un pastor literal, se preocupaba del buen pasto y de las buenas aguas, así en lo espiritual él está viendo al Señor que está proveyendo todo aquello cuanto él necesita. Y entre las cosas que más me preocupa acerca de cualquier persona, que nos preocupa a todos, es lo relacionado con la alimentación. ¿Cuántos padres y madres se acuestan pensando qué van a hacer con sus hijos mañana? ¿Cuántos padres mandan a sus hijos a la escuela preocupados porque sus niños se fueron sin un desayuno? Puedo decirles esto esta mañana. A nuestro ministerio infantil, aquí, vienen niños sin desayuno. Así que les dábamos una pequeña merienda. Ahora hemos aumentado un poco esa merienda para convertirla no en un desayuno, pero en un medio desayuno. Y eso es algo verdaderamente preocupante. A todos nos preocupa el asunto de la alimentación. David está diciendo: nada me falta. Y entonces allí es cuando se refiere a esos verdes pastos y esas aguas tranquilas. Yo sé que no es fácil, pero debemos tener esa esperanza, esa confianza en el Señor. Esto de los alimentos
sinceramente representa una preocupación tremenda. Y estoy hablando de personas que aún están trabajando. Estoy hablando de personas que legalmente están rebuscando los alimentos. Bueno, es la hora de aprender a confiar en el Señor y tener la esperanza en que esto cambiará. Pero que mientras no cambie, tenemos que aprender a tener una suprema confianza en Jehová es tu pastor y nada te faltará. El Señor dio pan y agua a su pueblo en el desierto. ¿Sabían eso? No habían automercados, no había nada, un desierto, como decimos en criollo, un peladero de chivo. Pero el Señor allí abrió los cielos y mandó harina pan, algo así parecido a la harina pan. El maná del cielo. Y el Señor les mandó maná porque les dijo, no hay más nada. Golpea la roca y hubo agua. Lo que quiere decir es que aun si tú estás viviendo en un desierto de alimentos, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y Dios va a proveer para ti, pero ten esperanza en Él. Espera en Él. David confesó, joven fui y he envejecido. Es decir, toda su vida lo vio, fue su experiencia, desde su juventud hasta su ancianidad. Él vio que no hubo justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Hay algún justo aquí esta mañana? ¿Hay algún justo en esa promesa es para ti? Bendito sea el Señor. Y no he visto descendencia que mendigue pan. Esto es un primer aspecto que debe darnos una poderosa razón para tener esperanza en lo que tiene que ver con esa provisión. Pablo le escribía a los filipenses y en su experiencia, él hablando de su experiencia, les transmitía esperanza. Y lo hablaba desde una perspectiva muy personal. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo creo firmemente en ese pastor de provisión. Lo hemos experimentado en nuestra casa. Hemos visto cómo la provisión ha llegado sin pedirla, sin manipular a nadie, callados, porque lo que pasa en este momento es que aunque tengas dinero, no tienes alimentos. Es un problema de escasez, pero en medio de la escasez, Dios está proveyendo para su pueblo. Digan amén a eso. Otra razón que yo encuentro aquí para la esperanza tiene que ver con un área difícil, complicadísima de resolver. Porque si te duele la cabeza, te tomas una pastilla y se te quita. Pero ¿cómo calmar la angustia? ¿Cómo calmar la ansiedad? Y eso tiene que ver con el aspecto emocional. Las emociones no se aquietan. Las emociones son difíciles, incluso a veces de autodiagnosticar. Pero aquí hay esperanza para el área emocional también. En este salmo, David habla de esa área. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿De qué está hablando él? Él se está refiriendo a algo que tiene que ver con el ser. Está hablando del alma. Está hablando del área espiritual del individuo.
Y está hablando específicamente de esa alma en un sentido, en el sentido de la paz, de la tranquilidad. Confortará mi alma. Si algo está generando en esta actual situación es frustración, impotencia. Y a su vez, escucha bien, la impotencia, la voy a ilustrar así, la impotencia es como un cofre. Y tú en ese cofre vas metiendo cosas y vas guardando cosas. La impotencia es como un cofre donde tú vas metiendo ira, donde vas metiendo rabia, venganza. Y en esa condición el alma está enferma. Una de las grandes enfermedades por las que está pasando la población venezolana está en el área emocional. Vivimos en un país enfermo. Y eso no se quita con una aspirina. No es una pastillita lo que puede calmar esa grave enfermedad. Los médicos diagnostican este tipo de situación con depresión, con estrés. Vaya a la farmacia buscando un antidepresivo. Vaya buscando a la farmacia algo para calmar los nervios. Ni la agüita del Carmen se consigue, ni valeriana. ¿Por qué? Porque el consumo es extraordinario, porque hay una situación complicada a nivel emocional. Los nervios, como dicen por ahí, están de punta y la gente está en una situación de estrés horrible. ¿Y a quién le estoy hablando yo esta mañana? Le estoy hablando a un gran público, no solamente a este que está presente aquí, le estoy hablando a la gente en muchos lugares a través de la radio. Pero me planteo esta pregunta: ¿puede un hijo de Dios sentirse triste por lo que vive? Mi respuesta llana y sencilla es sí. Sí puede. Porque somos humanos. No sé cuántos ángeles hay aquí. Levante la mano si hay algún ángel aquí encubierto. Todos los que estamos aquí somos seres humanos, gente de carne y hueso. Por lo tanto, sí, tenemos que admitir que sí sufrimos esta situación, que nos ponemos tensos, que se nos va el sueño, como dicen por allí, que pasamos noches de insomnio pensando, atemorizados, porque somos seres humanos. ¿Qué hombres y mujeres de Dios la experimentaron? Hay que leer la vida, hay que leer la biografía de estos grandes hombres y mujeres de quien nosotros pudiéramos calificar como santos, como gente de otro nivel. No. Ellos lo vivieron. Yo creo que una de las cosas que más impacta mi vida es la historia de Elías. El cambio emocional en él. Elías acaba de ser un instrumento de Dios para vencer a unos cuantos profetas, unos falsos profetas que adoraban a otro Dios. Y los venció a todos, salió triunfante de esa experiencia. Y luego, de regreso, recibe una amenaza de que lo van a matar y el hombre entonces se pone triste, el hombre se deprime, hasta se encuevó. Es decir, se metió en una cueva. Asustado, atemorizado. Pero bueno, ¿y dónde está el gran hombre de Dios que ha vencido a los falsos profetas? ¿Dónde está esa autoridad, ese poder, esa unción, esa manifestación de la divinidad? ¿Qué pasó? El hombre, ahí estaba el hombre, con sus debilidades. Por eso no te sientas mal, no te sientas culpable cuando sientas temor, angustia, preocupación.
Más bien ese momento es el momento crítico donde debes abundar en esperanza, en no dejarte arropar por la depresión, por el miedo, sino levantar tu cabeza y mirar arriba, a donde sí tenemos que mirar en la búsqueda de esa esperanza eterna. Voy con lo gráfico. Comencé con una ilustración gráfica. Miras a tu alrededor 360 grados y no encuentras una razón para tener esperanza. Entonces hay que comenzar a mirar arriba. Busquen las cosas de arriba. Es el mandato. Jacob, en medio de su angustia, ese personaje humano, dijo a su familia: levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió. Escuchen, ¿cómo se sentía en el día de mi angustia? Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Elías, Jacob, hombres de Dios, pero que fueron embargados por la angustia, por el temor. Una de las promesas que me he repetido una y otra vez en esta situación es: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y me lo digo, por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Creer firmemente que el Señor está al control de todo. Estas palabras de David confortarán mi alma y las dejamos allí. Pero luego él continúa con una frase interesante: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es decir, y parafraseando un poco a David, voy a actuar, voy a tomar las decisiones, no me voy a quedar llorando, porque el Señor me está guiando, porque el Señor me está alentando. Si sigo revisando el Salmo 23, voy a conseguirme con una tercera razón. Y esa razón de esperanza me lleva a ver algo que yo les he estado diciendo en todos estos meses. Y lo he hecho de esta manera. Todos los que estamos aquí estamos en riesgo. Lo he dicho una y otra vez. Y esa no es una palabra de pesimismo, es una palabra de la realidad. Pero filosóficamente, nosotros tenemos una realidad. No podemos negar esta realidad, vivimos esta realidad. Pero tenemos que contrastar esta realidad que vivimos con otra realidad que es la realidad espiritual. Y cuando contrastamos ambas realidades, entonces es cuando comenzamos a abundar en esperanza. Para David, la realidad que él pudiera estar viviendo era circunstancial. Es real, pero es circunstancial, mientras que mi realidad espiritual es eterna. Y él estuvo en muchas oportunidades en peligro. ¿Cuántos han estado en peligro alguna vez? Levanten la mano. Peligro de muerte, ¿no? Amenazado por una enfermedad, por su vida ha estado en peligro.
Y él puede hablar de esa experiencia, de lo que es un peligro. Fue perseguido por el rey Saúl durante mucho tiempo. Como rey tuvo conspiraciones, hasta su propio hijo quiso darle un golpe de estado. Si usted lee el libro de los Salmos y ve los Salmos de David, porque hay otros escritores allí, pero ve los Salmos de David, él siempre está hablando de ¿quién? ¿Qué palabra menciona el rey muchas veces? Enemigos, enemigos, enemigos. Fue un hombre sometido a la persecución, a las conspiraciones, a la muerte. Es decir, quien está escribiendo este salmo no era una persona que vivió en una cápsula y que estuvo ahí con cuantos anillos de seguridad y tal y qué sé yo. No, fue una persona indefensa. Pero él está hablando aquí de protección. Una razón que me da más el Salmo 23 es en el asunto relacionado con la protección, con la seguridad. Vivimos días peligrosos en Venezuela. Estamos expuestos a peligros todo el tiempo. Robos, secuestros, arrebatones, violación de derechos humanos, injusticia. Todos los días. Bueno, mencionaba la pastora el caso de este joven músico conocido, Huilolo, un gran productor musical. Viene por la calle viendo su teléfono, se paró una comisión de la policía, no sé qué organismo fue, le quitan el teléfono, ven, consiguieron unas cosas allí, le dieron unos cuantos palos y lo dejaron, le quitaron el teléfono y lo dejaron malherido, como el caso del hombre que es de la historia del buen samaritano. Ahí se está reponiendo. ¿Y qué hice yo? ¿Qué pasó? Nada. ¿Te puede pasar a ti? Me puede pasar a mí, a cualquiera. Anoche me enviaron un mensaje: pastor, ¿qué sabe usted acerca del pastor fulano de tal que fue secuestrado? Total que hasta este momento no sé si eso es verdad, pero se está hablando de un pastor de la zona sur que fue secuestrado. No sé realmente, pero todos estamos expuestos. En situaciones como estas, todos estamos expuestos. Entonces, es cuando David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Y aquí está su esperanza. No temeré mal alguno. Levante su mano conmigo, por favor, y diga: no temeré mal alguno. Y ahí está generalizando acerca del mal. Mal alguno, es decir, cualquier cosa que sea secuestros, robos, arrebatones, la violación de mi hogar, cualquier tipo de mal. No temeré mal alguno. Podemos nosotros esta mañana decir amén a esa palabra, creerla con esperanza. La pregunta esta mañana es: ¿por qué David se preguntaba o se decía no temeré mal alguno? ¿Por qué? La respuesta: porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán esperanza. No es que te va a ocurrir, no te va a ocurrir nada porque tienes ahí unas alarmas, tienes cámaras en tu casa, tu carro tiene un seguro, tiene unas alarmas que dicen pipí, pupú y de todas esas cosas. Vives, tienes gente que te está cuidando, te está resguardando. No, nada de eso. Es porque la policía está pendiente de nosotros y nos está cuidando. No, nada de eso. Es porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¡Aleluya! Esa es la esperanza. Y mira esta frase aquí: preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Habla de fiesta, habla de banquete. Y luego dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y buscándole ideas a estas palabras, prepara mesa delante de mí en presencia de mis adversarios.
Es una ilustración maravillosa, tiene aplicaciones interesantes. En primer lugar, ¿a qué se refiere eso de preparar mesa? Tiene que ver con una celebración, una fiesta, un banquete. Pero lo contradictorio aquí es que le están preparando una fiesta. ¿Quién le está preparando una fiesta a él? El pastor. Eso suena lindo, pero no solamente le están preparando una fiesta, sino que se la están preparando frente a sus adversarios. Mientras tus enemigos, mientras tus adversarios están planificando, están pensando cosas acerca de ti para maldad, lo que hay es una fiesta. Y por eso es que el mal tiene frustraciones. Las cosas malas se llenan de frustración porque no pueden hacer nada contra ti. Porque mientras ellos están planeando cosas malas, Él está haciendo fiesta para ti. ¡Aleluya! Unges mi cabeza con aceite. No solamente hay una fiesta, sino que también hay autoridad. El aceite representa autoridad, gobierno. De hecho, su autor, David, tuvo que ser ungido con aceite para convertirlo ¿en qué? En una autoridad, en un rey. Así que no solamente hace fiesta delante de quienes te molestan, para que les cause más envidia, para que les duela. ¿Cuántos envidiosos estarán a tu alrededor viendo tu crecimiento y tu prosperidad? Yo debo tener unos cuantos. Dios tenga misericordia de ellos. No solamente eso, sino que también te llena de poder. Tu copa está rebosando, hay gozo, hay alegría. ¿Qué hacer ante los peligros? ¿Qué hacer ante la inseguridad? Normalmente tomamos algunas precauciones. Llegar temprano a casa. Se acabó el tiempo de exhibir prendas y cosas de esas. Tus diamantes, cuídalos. Tus collares. Tomamos precauciones como no usar el teléfono en la vía pública, cambios de rutina. Yo recuerdo a Ali Pacheco en los primeros años del Centro Evangelístico Peniel, que habían varias opciones para llegar desde mi casa a la sede sur. Y como él se hospedó en mi casa, en el apartamento nuestro, entonces nos íbamos juntos al servicio, Esther, él y yo y Ronnie, que estaba pequeña. Y entonces él veía que yo me iba por una vía. Pero después yo me iba por otra vía. Y me dice, José, oye, vale, estoy viendo a los demonios desarmando la trampa ya para venirse para acá. Es una broma de Ali, siempre tan ocurrente. Bueno, a veces hay que cambiar la rutina. No hacer siempre lo mismo porque eso despista al enemigo. Eso está bueno, ¿sabe? Toca al que está a su lado y dile, hay que tomar precauciones. Pero por encima de tus precauciones está el Señor. Pon tu confianza en Él. Encomienda a Jehová, ¿qué? Tus caminos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Hay algún temeroso de Dios aquí? Levante la mano. ¿Hay algún temeroso de Dios? Entonces eso es para ti. Él te va a defender. Su ángel estará allí. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces la esperanza dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nada menos y nada más. Tengo otras cosas que decirles sobre eso, pero voy a terminar con esta cuarta razón. Hace algunos años leí una declaración del famoso merenguero dominicano Juan Luis Guerra. Para ese entonces, estoy hablando de muchos años, Juan Luis Guerra había perdido la visión de un ojo. Y en esa declaración, él, me imagino que se sentía muy deprimido. Y él declaraba que se sentía solo.
Luego leí otra declaración de esa cantante de pop norteamericana, Madonna, que decía que se sentía sola. Y así fui recopilando varias opiniones de sus vidas de varios famosos que decían sentirse solas. Y yo me decía, bueno, ¿esa gente por qué se siente sola? Tiene dinero, tiene fama, tiene gente a su alrededor, son como reyes, mandan y obedecen, y se sienten solas. El gran problema humano es la soledad. Más de 7,000 millones de gente vive en este pequeño planeta. Sin embargo, en medio de tantos miles y miles de millones de gente, hay gente que se siente sola. El mundo con su sistema ha llenado la vida del hombre. Escucha bien lo que voy a decir. Parece contradictorio. La tecnología ha llenado la vida del hombre. Difícilmente, escucha bien, entre comillas, la gente pudiera sentirse sola hoy. ¿Están fastidiados conmigo? Ya voy a terminar. Difícilmente, entre comillas, la gente de este tiempo pudiera sentirse sola. Yo me acuerdo, por ejemplo, de mis abuelos. Mis abuelos tenían una finca, un hato allá en Guárico, y en vacaciones íbamos nosotros para allá, niños. Una vez, no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de irse todos, es decir, mi papá, mi mamá y mis hermanos, y me dejaron a mí solo con mis abuelos en medio de ese campo. Ya superé ese trauma. Y era en la tarde, imagínense ustedes, la tarde gris, todo era gris. Y me acuerdo que yo me puse en un patepalo, los llaneros saben a qué me refiero. Un niño, ni recuerdo cuántos años tenía, y yo veía cuando el carro viejo de mi papá se iba, y la polvareda, y después del polvo lo que quedaron fueron mis lágrimas. Quedé inmensamente solo con los abuelos que eran unos ancianos y que iban a hablar conmigo. Diferente a lo que puede pasar hoy. Si eso me hubiese pasado a mí, ojalá fuera ese tiempo, yo fuera un niño en este tiempo. Y me dice mi papá, bueno, te vas a quedar aquí con tus abuelos, ahí hay televisión, hay cable, hay satélite, tal, que toma este iPhone, ni los extrañaría, para nada. Me meto en la televisión satelital, veo las mejores comiquitas y todo chévere. Me cansé de eso y entonces, bueno, me voy y agarro el iPhone y comienzo a ver cómo hay electricidad y todo. Me hago algún sándwich, alguna cosa, todo está cerca porque el hombre de hoy, todo materialmente lo tiene a la mano, con algunas excepciones que es Venezuela, pero en la mayoría de casos es así. A pesar de todo eso, vuelvo con la ilustración, a pesar de todo eso, de que el hombre de hoy lo tiene todo lo que pueda destruir su ocio, se siente solo. Hay una tremenda y profunda soledad. Los consultorios de psiquiatras y psicólogos están llenos de gente porque se sienten solas. Lo tienen todo y no tienen nada. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por días sin fin. Una poderosa razón para la esperanza hoy es el sentirse acompañado. Es la razón del acompañamiento. Puede faltar todo, pero si está el Señor, lo tienes todo.
No hay absolutamente nada que te haga falta si tienes al Señor. La presencia de Dios no es incompleta. La presencia de Dios no es circunstancial. David dice que vivirá bien y lleno de la compasión del Señor. Es decir, es completa. El bien y la misericordia me seguirán. Bien y misericordia lo completan, lo llenan todo. Algunos eruditos dicen que estas palabras finales se refieren al templo, es decir, la casa de Dios. Otros indican que esto tiene una fuerte referencia a la eternidad con Dios. Y voy a decirles honestamente, en mi apreciación personal, tiene que ver con un acompañamiento eterno. Es decir, no solamente en esta vida te acompaña, sino que por el resto de la eternidad el Señor seguirá contigo. Y esto cobra, hermanos y amigos, la realidad de las promesas del Señor. He aquí, dice Jesús, Él se va. Voy a abrir un paréntesis aquí rapidito. No había una cosa que más les causara tristeza a sus discípulos que la separación. ¿A cuánto les duele la separación? No hay una cosa más terrible que la separación. Y ellos estaban tristes. Y recuerdan aquel pasaje de los discípulos camino a Emaús. ¿Cómo iban? Deprimidos, tristes. Se acostumbraron rápidamente al amigo, al pastor, al Señor, al Salvador, al Mesías, al que hacía milagros, al que podía sacar peces y panes de algo pequeño, el que caminó sobre el mar. ¿Quién no se acostumbra a eso rápidamente? Y Jesús los está llenando de esperanza. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo iba a ser posible? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes solo, desesperanzado? Hay una promesa, hay una razón poderosa. El Señor está contigo. Cierra tus ojos un momentico. ¿De qué color es tu ropa interior? Algunos estarán buscando ¿de qué color es mi ropa interior? Hay cosas que se olvidan rápidamente, pero nunca, jamás debe olvidarse de que el Señor está contigo, porque no solamente está contigo, está en ti, está dentro de ti. Y esa es una poderosa razón para tener esperanza. En el mundo van a experimentar conflictos, tristezas, dificultades, pero tengan esperanza, dice Jesús. Yo he vencido al mundo. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.